Buenos días. Gracias, Fernando, por esa presentación. Creo que el Ministerio de Educación está de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones que se hicieron en cuanto a educación, no con algunas, y pues creo que habrá lugar y espacios para tener esa discusión. Yo les tengo una presentación orientada de una forma diferente y es mostrarles cuál es la perspectiva que tiene el Ministerio de Educación sobre la distribución de los recursos para el sector. En la literatura económica hay un punto que nos preocupa mucho del Ministerio y es el impacto de años adicionales de escolaridad o de mejoras en calidad sobre el crecimiento de los países. Entonces ustedes acá pueden ver los resultados de uno de los papers, uno de los documentos más famosos en economía de la educación, y nos muestra que una vez uno controla por la calidad de los sistemas, los años adicionales de escolaridad no representan impactos adicionales en el crecimiento económico. Es decir, la forma por la cual el sistema educativo afecta al crecimiento económico es por mejoras en calidad. Nosotros acá podemos ver a Colombia, estos los resultados son unas pruebas estandarizadas y el crecimiento condicional a eso. Nosotros tenemos, dados nuestros resultados, un crecimiento inferior al que deberíamos tener, pero si tuviéramos mejores resultados en pruebas tendríamos un crecimiento económico mayor. Es decir, para la propuesta de educación básica del Ministerio de Educación en este momento, el elemento más importante es el mejoramiento de las habilidades básicas de lenguaje y matemáticas. Aquí podemos ver los resultados de las pruebas PISA y el ingreso per cápita de Colombia. Acá tenemos a Colombia, estamos muy por debajo de lo que correspondería a una línea de proyección de lo que deben ser nuestros resultados en PISA. Es decir, Colombia debería tener unos resultados en eficiencia más altos a los que deberíamos tener con el gasto que estamos haciendo. Acá tenemos la distribución del Sistema General de Participaciones per cápita contra la mejora en las pruebas saber. También lo podemos ver con los resultados y muestra lo mismo. No hay ninguna relación entre la asignación per cápita en Colombia a las entidades territoriales y los resultados en calidad. Acá les muestro los 4 tipos de colegios que tenemos nosotros en Colombia. Los colegios privados son los puestos en la prueba saber 11, o sea, entre más bajo es mejor el resultado. La línea azul nos muestra el resultado de los colegios privados. El puesto promedio de un colegio privado es de 379, o sea, entre 1000 estudiantes, un estudiante de un colegio privado queda en un puesto promedio de 379. Un colegio concesionado tiene un promedio en su puesto de 523, un colegio oficial en 553 y un colegio contratado no concesionado queda en un puesto 600. Es decir, los 3 tipos de colegios oficiales que tenemos en Colombia, los oficiales, concesionados y contratados, difieren en sus condiciones de calidad y son a su vez muy diferentes a los colegios privados. Cuando miramos el gasto por estudiante en un colegio privado y en un colegio oficial, no hay una diferencia notoria en el promedio de esos 2 colegios. Un establecimiento público se está gastando en este momento, incluyendo todas las asignaciones del Sistema General de Participaciones y gastos de la entidad, gastos de recursos propios, 2.261.000 pesos por estudiante. Un colegio privado se está gastando 2.220.000. Es decir, en promedio nos estamos gastando lo mismo. El componente de nómina docente, que es la barra azul, es mucho más alto en un colegio oficial, es decir, los colegios privados tienen un porcentaje para otros gastos más alto. Y los colegios privados tienen grandes diferencias en su costo dependiendo de los resultados en las pruebas saber. Un colegio en categoría muy superior, las pruebas ya cambiaron el año pasado, pero esta era la clasificación anterior, se gastaba en promedio por niño 4.740.000, que se traducían pues, en mayores costos de matrícula. Un colegio en superior se gasta 1.963.000. Es decir, nosotros con los resultados, con la asignación que estamos haciendo, deberíamos esperar resultados mucho mejores que estamos teniendo. Ahora los colegios oficiales están en un sitio promedio por aquí. Entonces, ¿qué decisión se tomó en el Ministerio en este año? Y es cierto que la mayor parte de los gastos del Sistema General de Participaciones se hacen para la nómina y así lo establece la Ley 715, las asignaciones tienen que ser por una tipología y la tipología tiene que responder a una fórmula. O sea, con la normatividad vigente no tenemos una alternativa diferente a girar una asignación por niño y pues no estamos cambiando esto. Lo que cambiamos fue el complemento de este año del cual estaba hablando Fernando, pasó de 2 billones de pesos a 700.000 millones de pesos.
Es decir, se redujo mucho el complemento y aumentamos la tipología promedio para todas las secretarías de educación. Es decir, para 77 de las 95 entidades territoriales del país no necesitamos hacer complemento, y en la práctica maneja un esquema mucho más descentralizado y de mayor autonomía que el que están manejando las secretarías que tienen complemento. El complemento de este año sí responde a una fórmula técnica, no depende exclusivamente de la gestión que hagan entidades territoriales en el ministerio. Esa fórmula técnica es: la asignación que les hicimos debe ser superior al costo de la nómina más los gastos administrativos más el gasto de la contratación que hicieron. Y verificamos esos gastos en el FUC, que es el sistema de registro de la matrícula contratada, y pues el porcentaje de gasto administrativo, para el cual nosotros les pedimos todos los contratos de vigilancia, SEO, arrendamiento. Entonces el ministerio tiene consolidado de todos los gastos administrativos del país. En caso de que encontremos un faltante frente a esos gastos, hacemos una asignación de complemento. Entonces sí hay una fórmula transparente en este momento para la asignación del complemento. Y la tipología se compone en este momento de dos partes: una parte que le llamamos funcionamiento y una parte por calidad. La preocupación que nosotros tenemos es que no había ningún incentivo en el sistema para mejoras en resultados en calidad. Entonces lo que introdujimos fue variables, tanto en población atendida, como en calidad, que es lo que reciben los municipios, como en gratuidad, que es lo que reciben los establecimientos educativos, de variables de calidad. Entonces, esta primera parte que les estoy mostrando es la forma en la cual se definió el componente de la tipología para la Secretaría de Educación, que no depende de calidad. Y se hizo mediante una regresión que buscaba identificar cuál es el costo de la nómina. Y encontramos que de todas las variables que teníamos en el sistema, estas eran las variables que mejor predecían el costo de la nómina. El porcentaje de atención rural que tiene la Secretaría de Educación, el porcentaje en etnias, los docentes con escalafón alto dentro del sistema y las sedes rurales con menos de 20 alumnos. Es decir, hicimos esta regresión para todas las secretarías de educación, con las cuales estamos intentando predecir cuál es el costo de la nómina, y definimos una tipología base que intenta proyectar el costo de la nómina. Es decir, no podemos hacer un giro por nómina, pero estamos haciendo una asignación con las variables más cercanas a la nómina posible. De los 15.3 billones de pesos que tiene la población atendida dentro del Sistema General de Participaciones, esta es la distribución de las distintas variables que tiene la parte de funcionamiento. Nos están sobrando 228 billones, 2.28 billones de pesos. Esos 2.28 billones de pesos son los gastos, son aquel componente que corresponde a gastos administrativos, a gastos de contratación en promedio del país. Y con eso construimos un índice que se compone de mejoramiento del desempeño en pruebas Saber 5 y 9, mejoramiento en las pruebas Saber 11, el mejoramiento en la deserción intraanual, la tasa de supervivencia, que es los niños que pasan de noveno a 11, la relación alumno-docente, que como les voy a mostrar ahora es una variable crítica para el sistema, y el mejoramiento de la tasa de repitencia que tiene el colegio. Es decir, adicional a la tipología que existe por funcionamiento, que intenta predecir el costo de la nómina, estamos agregando una tipología por calidad que tiene en cuenta estas variables. La distribución para el país de estas variables se comporta normal, y les voy a mostrar ahora cuáles son los impactos de esa distribución. Para calidad también introdujimos las pruebas Saber y el mejoramiento en tasas de deserción y repitencia. Acá tenemos la asignación final del año pasado, de este año versus el año pasado. Se aplanó la distribución este año y no permitimos grandes variaciones, porque para los municipios pues tener variaciones muy grandes en la asignación es preocupante en términos per cápita. Pero hubo acá las diferencias que hay sobre esta línea se deben a mejoramientos en calidad. Es decir, si un municipio quiere recibir más recursos, lo puede lograr a través de las variables de calidad, y sobre las variables de necesidades básicas insatisfechas tienen poco control. Es decir, uno está poniendo los incentivos en los municipios y en las entidades territoriales sobre aquellas variables sobre las cuales tienen control. Y les estaba diciendo que las relaciones alumno-docente son críticas. Eso es porque el ministerio no cree que el costo de la nómina sea un costo absolutamente inflexible.
Nosotros hicimos un estudio de planta para todas las secretarías de educación este año en el país, buscando dónde hay ineficiencias, y estamos suprimiendo plazas en aquellas secretarías de educación donde hay sobrantes de planta, o sustituyendo esas plazas por plazas de jornada única, y estamos creando cargos en otras partes del país para docentes con el fin de implementar la jornada única. La principal fuente de recursos en los próximos 3 años para implementar la jornada única van a ser de sustituir planta en aquellas entidades territoriales que tienen problemas de eficiencia en sus plantas, creándolas en entidades territoriales que muestren mejoras. Aquí tenemos, está la relación alumno-docente, o sea, cuántos alumnos hay por docente reales que tenemos en el país, y acá es el ideal. El ideal es de 22 niños por docente en la zona rural y 32 niños por docente en la zona urbana. La línea verde nos mostraría que esa relación es igual. Cualquier secretaría que esté a la derecha tiene una relación superior a la ideal en términos reales, y todas las secretarías que están a la izquierda tienen una relación inferior a la relación ideal. Acá tenemos a Cauca, Nariño, Santander y Boyacá. En esta zona encontramos las secretarías de educación departamentales, que como son más rurales, tienen una relación ideal más baja, pero también tienen una relación real más alta, más baja. Y aquí tenemos las secretarías de educación municipales, que tienen relaciones que distan mucho de su relación ideal. Por ejemplo, en este ejercicio que hicimos, Barranquilla, Florida Blanca, Ibagué, Manizales, todas tienen unas relaciones muy bajas frente a lo que debería ser su relación ideal. Con todas estas secretarías estamos trabajando para reasignar la planta en nuevos establecimientos e implementar así la jornada única. Y esto pasa porque hay una alta heterogeneidad en los tamaños de los grupos en el país. Entonces, ustedes no sé si saben, pero en Colombia, en la zona rural, hay muchos grupos de 2, 3, 5, 9 estudiantes. Acá podemos ver los tamaños de los grupos en la zona rural. El promedio es de 12 niños por grupo, y tenemos un número muy importante de grupos en el país con 2, 3, 5 niños. Acá tenemos la distribución de la zona urbana. Este es 23 niños el promedio, y todos estos grupos pues tienen unos tamaños de grupo inferiores. Es decir, a través de la resignación de la planta podríamos tener ganancias en eficiencia grandes del país, que le ahorrarían, o sea, que tendrían impactos en ahorro fiscal para el país. Definimos unas reglas para cada uno de los grupos. Este es el caso de la media. Entonces establecimos unos grupos críticos porque son muy grandes, y unos grupos críticos porque son muy pequeños. Queremos todos que se aproximen a la media del país. Acá les voy a mostrar un ejercicio de eficiencia. La OECD hace un comparativo en un índice de eficiencia que tiene en cuenta el tamaño de los grupos y el salario de los docentes, y mira con eso cuánto predice ese resultado en PISA de los países. Colombia está por acá, no muy lejos de lo que uno esperaría dado su índice de eficiencia, y Corea y Finlandia son los dos países que tienen los mejores resultados en términos de eficiencia. Nosotros replicamos este ejercicio para las secretarías de educación del país, y encontramos que hay unas secretarías que tienen resultados muy buenos dado el gasto que están haciendo: Chía, Florida Blanca, Envigado, Sabaneta, Vitama, Tunja y Bogotá, y hay otras que tienen unos resultados muy pobres frente al gasto que se está haciendo. Uribia y Quibdó siendo las dos con el peor resultado. Y establecimos en el ministerio un sistema de monitoreo a los gastos. Entonces, todo esto es seguimiento a los costos de la nómina administrativa y docente. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, tenemos el gasto en nómina por docente de todo el país. La parte roja es totalmente inflexible, pero lo que tenemos arriba, que son horas extras y recargos nocturnos, son variables entre todas las secretarías. En este caso estoy señalando a Casanare porque es aquella que se desvía más de lo que deberían ser sus gastos diferentes a la asignación básica de los docentes. Cuando miramos las ciudades capitales, las comparamos entre ellas, Yopal y Santa Marta tienen unos gastos de nómina no salariales muy altos. Y cuando miramos a los municipios no capitales, Lorica, Buenaventura y Uribia tienen unos gastos no salariales muy altos. Es decir, estas secretarías son secretarías bajo las cuales
el sistema de seguimiento y monitoreo del ministerio pues tiene que tener un ejercicio de seguimiento más alto. Aquí miramos las zonas de difícil acceso. En el país, estas ciudades se estaban gastando recursos de zonas de difícil acceso, Cartagena, Santa Marta, Cali, y pues la definición de zonas de difícil acceso debería excluir este tipo de municipios. Y la contratación, como lo estaba diciendo Fernando, en Colombia es superior a la contratación, a lo que debe ser. Y como el caso de Putumayo, tenemos muchos casos en Colombia, y el ministerio está haciendo monitoreo de este gasto. El monitoreo, ¿cómo se hace? Nos deben registrar pues toda la información a lo largo del año, y nosotros verificamos que todos los niños que están en el sistema de información como contratados estén a su vez en el sistema de información de la matrícula. Eso es algo que no se estaba haciendo en el país. Y dado que la presentación tiene como objetivo mostrar los incentivos, este año lanzamos un programa que se llama Incentivos por Desempeño. Entonces se estableció un índice para todos los países, para todos los colegios del país de los resultados de las pruebas Saber, y se fijó una meta para todos los colegios. En caso de cumplir esa meta, todos los docentes de ese establecimiento recibirían una asignación básica adicional, una bonificación no salarial adicional al año. Esto pues se ha hecho en varios países y se ha mostrado tener impactos grandes en términos de calidad. El costo de este programa el próximo año estimamos sea de 200.000 millones de pesos. Entonces, el objetivo de esta presentación era que ustedes tuvieran claro cuál era el foco estratégico que tiene el Ministerio en cuanto a la asignación de los recursos. El primero de ellos es que creemos que las asignaciones y el sistema de seguimiento tienen que estar basados en mejoramiento en pruebas y mejoramiento efectivo en resultados. Y el segundo es que debe haber una mejora en el sistema de seguimiento y monitoreo al uso de los recursos, en particular gastos salariales no de nómina, grupos relacionados alumno docente inferiores a aquellas que deben tener, gastos administrativos muy altos que no cumplen con la normatividad vigente, contratación que no deben tener, y el ejercicio del ministerio en cuanto al presupuesto se ha centrado en hacerle seguimiento a eso, y creo que es donde más podemos trabajar con el Ministerio de Hacienda para la asignación. Finalmente, frente a las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda, estábamos muy preocupados por los excedentes que tiene el Sistema General de Participaciones, pero esos excedentes tienen una dificultad en su incorporación. Varias de las dificultades que hemos encontrado es que la información pues no la tenemos definitiva sino hasta el mes de abril, por lo cual no puede ser incluida en la distribución inicial del sistema. Entonces, pues uno ahí maneja un rezago de un año que, así lo quisiera, no puede ser incorporado dentro de la distribución inicial. El segundo problema que tenemos es el pago de las deudas. Entonces, así nosotros quisiéramos establecer una regla de punto final, como probablemente lo queremos hacer. Existe el Plan Nacional de Desarrollo, como ustedes lo saben, incluye en este momento la concurrencia de la nación en el pago de las deudas laborales. Y pues esa es la normatividad vigente. Si se generan deudas que el Ministerio de Educación certifica, la obligatoriedad es el financiamiento de esas deudas. Eso no quiere decir que el Ministerio desconozca el hecho de que hay graves problemas en la forma en la cual se tramitan las deudas en el país. Y por lo tanto hemos establecido unos mecanismos de verificación de eso. Hay una comisión del más alto nivel en el Ministerio de Educación que en este momento está revisando cada una de las deudas que se certifican al Ministerio de Hacienda. Entonces, por lo pronto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el número de deudas certificadas por parte del Ministerio de Educación ha decrecido, y la política es que así lo sea, y que en caso de que se certifique haya plena garantía de que el Ministerio considera hay total transparencia, uno, en la liquidación de esas deudas, y dos, en el marco normativo que hace exigible este pago. Entonces, pues, esas son las medidas que hemos tomado en cuanto a las deudas, y el principal problema que hemos encontrado para el uso de los excedentes por parte de las Secretarías de Educación es precisamente la existencia de contingencia sobre el pago de deudas laborales. Entonces, así nosotros hayamos tratado este año de incorporar un volumen importante de eso, hay
pues antecedentes de los cuales pues, el Ministerio de Hacienda es importante en determinar que las entidades no se pueden gastar sus excedentes en caso de que haya unas deudas laborales, no solamente ciertas, sino también contingentes, y es ahí donde encontramos un problema, porque una deuda contingente la puede tener cualquier entidad territorial del país. Entonces, en este momento, por ejemplo, Bogotá, estamos pidiendo que le incorpore 77.000 millones de pesos de excedentes, pero hay una deuda que presenta la alcaldía que en este momento está en revisión del ministerio, y en tanto no se resuelva ese caso, estamos en el problema de si deben o no incorporar esos recursos. La posición del ministerio es que, y pues creo que es importante que ustedes lo sepan, es que deben incorporarse recursos para faltantes que tengan en prestación de servicio una entidad territorial, siempre y cuando esas deudas no sean ya ciertas. Es decir, en el caso de Bogotá, esa deuda que están presentando no es una deuda cierta, no se ha certificado por parte del ministerio, estamos pidiendo que se incorporen esos recursos. Esta semana vamos a revisar esa deuda el día de hoy, y pues si en el caso que se certifique habría que revisar esa determinación, pero para poder incorporar los excedentes, cosa que ustedes han identificado muy bien, hay dificultades que creo que ustedes también deben considerar. Una, como les acabo de decir, es el hecho que la información no está disponible sino hasta abril de la siguiente vigencia, y el segundo es que nosotros como Gobierno Nacional estamos sentando un precedente sobre la posibilidad de incorporar o no los recursos dado que existe una deuda contingente. Entonces la posición del ministerio es que siempre y cuando no haya una deuda cierta, esto debe incorporarse, y creo que pues les pedimos al Ministerio de Hacienda nos respalden esta posición en la medida en que eso facilitaría mucho la reducción de los excedentes del sistema general de participaciones. Estamos de acuerdo en que la mayor parte del giro se hace con respecto a la nómina, y sería mucho más transparente hacer una asignación diferente. Esto requeriría pues, un trámite legislativo el próximo año, y pues les damos plena garantía a ustedes de que el Ministerio de Educación está mejorando en su capacidad administrativa para hacer monitoreo al uso de los recursos del sistema, verificando que todos los gastos correspondan a información registrada en los sistemas de información. Esto es problemático en un sistema descentralizado, porque aquellas secretarías que requieren complemento tienen un monitoreo muy alto por parte del Ministerio. Es decir, nosotros para las 20 entidades territoriales que han recibido complemento este año, hacemos muchos ejercicios de contrastar sus gastos de nómina, contrastar su contratación, hacer descuentos por ineficiencia en caso de que estén contratando más allá de lo que debe hacerse. Y pues les damos garantía de que se ha trabajado mucho por parte del Ministerio y se seguirá haciendo en mejorar el monitoreo del uso de los recursos, pero eso es problemático en un sistema descentralizado. Esa es como la intervención que les traía a ustedes el día de hoy. No sé si en este momento hay preguntas o ayuda. Listo. Muchas gracias.